El doctor Ramiro Salazar es epidemiólogo, va a hablar de forma rápida, sucinta, pero seguramente muy esclarecedora de las libertades y de la salud pública. Gracias, doctor Ramiro, estamos aquí para escucharle. Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo les va? Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes en este momento. Le envío un fraternal abrazo a todos los que están en este momento encarnando este camino, esta lucha, y por supuesto tiene que seguir en el tiempo. Lo que estamos observando es que estamos frente a una dictadura científica que nos impone un modo de vivir, enfermar y morir. Es una forma de sanitarismo carcelario y esta política persecutoria del virus se ha transformado en una cacería de personas y trabajadores como si fueran verdaderos bioterroristas. Esto es una epidemiología que es de carácter paranoica y manipuladora de números, destinada a terrorizar y estigmatizar a distintos grupos sociales. Bajo esta excusa que el sistema de salud deprimido y colapsado aquí en Argentina se ha contagiado y se ha extendido ese colapso a toda la vida del pueblo argentino. Se han cercenado libertades, se han cerrado escuelas, se han difundido los comercios, se ha destruido la industria y cualquier actividad económica, social y cultural que aún quedaba en pie. Esta situación también hay que mencionar en especial que el test que se está usando para el diagnóstico de la enfermedad no sirve, no tiene ningún concepto y uno de los aspectos que pensamos que inmediatamente se debe recuperar es la actividad escolar de los niños, los cuales deben volver a la escuela. También vemos que las cuestiones deportivas como el fútbol también deberían volver a reactivarse, como también el funcionamiento de las iglesias y todas las actividades relacionadas con ellas. Estamos viendo una segunda ola de este fenómeno, que es el de esta pandemia, que es el desempleo, el hambre y la miseria. Ha aumentado la delincuencia, ha aumentado los robos, los asesinatos, y esto es el verdadero fenómeno que estamos viendo en este momento. La población sigue sometida a un terrorismo sanitario que desde la prensa pone en pánico a toda la población. Esta es una dictadura vestida de ciencia, no es más que una dictadura. Así que debemos recuperar las libertades que están garantizadas en nuestra Constitución Nacional y de algún modo debemos unirnos en esta lucha. Hemos enviado una carta al presidente de la Nación y ahora la hemos enviado a los senadores y diputados para que nos incorporen al debate en las comisiones de salud del Parlamento argentino. Esto es lo que te puedo decir en cuanto a la actualidad del grupo en el cual estoy integrando, que se llama Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios, que es una organización que está compuesta por múltiples especialistas y profesionales, médicos, bioquímicos, abogados, inmunólogos, genetistas, por mencionar algunos de los especialistas que están en el grupo. Nuestro grupo es multidisciplinario, multipartidario y multireligioso, es decir, que está compuesto por la pluralidad del pueblo argentino y tratamos de organizarnos en una marcha que se va a realizar el 17 de agosto en todo el país y estamos convocando a que la gente se sume a nuestro pedido. Eso. Estupendo, doctor Ramiro. Queríamos comentar nada más, porque ahora va a intervenir el doctor Mario, que no pudo el otro día. Queríamos comentar que, ya le hablamos al doctor Mariano, que el 17 de agosto van a tener desconfinamiento ya. En principio sí, pero lo que estamos viendo es que cada oportunidad que se plantea el levantamiento de las medidas, por el contrario, vuelven a plantear la continuidad de las mismas por otros 15 días más. Y así estamos desde el inicio del primer decreto de necesidad de urgencia, que ha sido renovado en múltiples oportunidades. Y sabemos también que se confinó Argentina por 50 casos, evidentemente.
Exactamente, las medidas son desproporcionadas a la cantidad de casos que se contabilizan. Y por otro lado, hay que mencionar que los casos no son casos, porque son detecciones de PCR, lo cual no está en correspondencia con los cuadros clínicos. Es decir, aquí se ha agarrado de un plumazo el ejercicio de la medicina como tal, donde la clínica debería ser soberana, la clínica médica, la mirada médica. Sin embargo, acá se ha puesto énfasis directamente en el análisis de una PCR que es muy controvertida, por no decir que no sirve directamente, pero para lo que es los estudios epidemiológicos prácticamente no tienen ninguna utilidad. Correcto, se entendió, ¿verdad?, lo de los PCRs. Otra cosita que le quería preguntar, doctor Ramiro, ¿nos podría explicar un poco, antes del 2020, incluso antes del 2009, la comunidad médica qué entendía por pandemia y epidemia? Usted que es epidemiólogo. Sí, por supuesto. Una pandemia estaba descrita en la Organización Mundial de la Salud como una definición ya de hace muchos años de que tenía que tener una mortalidad significativa. Esta mortalidad significativa fue borrada de un plumazo en el año 2009 y es de algún modo la actividad que hemos realizado de manera sinfónica, articulada, muchos, algunos inescrupulosos que están coordinando estas tareas, y habría que ver quiénes son los directores de esta orquestación sinfónica, en la cual han modificado no solamente la condición, la definición de epidemia, sino que han introducido este método de diagnóstico que ha modificado la sensibilidad de la vigilancia epidemiológica, es decir, como que ha bajado el nivel y el tono, por lo cual hoy en día podríamos declarar pandemia de cualquier problema, hasta de un estornudo, de un resfrío puede ser denominado pandemia. Es decir, si aplicamos esa definición a otras muchas enfermedades, estaríamos frente a cientos de pandemias, porque no podemos admitir pandemias sin entrar en consideración el efecto sobre la mortalidad, que es lo más importante en la consideración de una definición de pandemia. En relación a la epidemia, ¿qué se considera a nivel de criterios médicos la epidemia? Enfermos y personas que han fallecido, ¿no? Los epidemiólogos con carácter y fundamento clínico, ¿qué consideraban como epidemia? Por supuesto, los cuadros clínicos tienen que ser constatados como tales. No podemos llamarle enfermos a personas que son asintomáticas, totalmente asintomáticas. Entonces aquí se le están llamando casos de enfermos a las personas que no tienen ni siquiera síntomas o tienen síntomas muy leves. Eso históricamente nunca se le ha considerado enfermo, nunca se le ha considerado un caso y no ha ingresado ni siquiera a los registros. Entonces, estamos cometiendo una normalidad sanitaria y epidemiológica que nunca existió. Es decir, estamos borrando de un plumazo años de estudio de la epidemiología y de la salud pública, están convirtiendo una nueva modalidad y un nuevo paradigma de la salud pública y la epidemiología que no fue consensuado con nadie. Y respecto a la mortalidad, por supuesto que también hay que ver si las personas que fallecen son por coronavirus o con coronavirus. Son una cuestión que tiene que ser discutida de cara al futuro, no solamente para esta enfermedad, sino para cualquier otro fenómeno. Si no, vamos a tener que vivir en cuarentena eterna, y eso es imposible, es inadmisible. La sociedad tiene que seguir funcionando. Exacto. En España en particular, los fallecidos por COVID-19 son confirmados por test laboratoriales o no confirmados, simplemente sospechosos. Están como causa fundamental COVID-19, pero en ningún caso el Ministerio de Sanidad ha hecho la diferenciación entre si era confirmado, era sospechoso o probable. Por tanto, en todos los datos estadísticos en los que se basa esta pandemia y toda la gestión de crisis sanitaria, todo el confinamiento, todas las mascarillas, etcétera, etcétera, están basados en una mortalidad que se establece como COVID-19, pero que muchos de ellos están confirmados y otros no confirmados. Así la ley lo establece y así la ley lo permite y así se ha realizado, ha ido
documentación oficial, evidentemente el Consejo General del Colegio Médico, de los Colegios Médicos de España, que así lo indican, y por tanto todos los datos de mortalidad de COVID-19 que constantemente y día tras día dan por la televisión, evidentemente no son confirmados la mayoría de ellos. Bueno, nos vas a ilustrar como siempre, María José. El tema realmente de hoy es ese, aparte de que podamos hablar de otras cosas, ¿no? Pero el tema fundamental en estos momentos es ese. Después hablaremos también de las vacunas, evidentemente, pero hoy en Sabadell la situación más importante es la realización de las pruebas de cadena de reacción polimerasa. O sea que todo tuyo, María José. Gracias. Bueno, pues a ver, empezamos diciendo que la PCR que se está haciendo es absolutamente inespecífica. Vamos a dar unos datos. Después, si queréis preguntarme, si el público quiere preguntarme, porque a veces se me dice, bueno, es que hablas demasiado técnica y no nos enteramos. Sí, no te preocupes, porque tú haces la intervención, pasa a la otra invitada y después ya, si os parece, como María José va a quedar con videoconferencia, ¿vale? Te quedas aquí con nosotros después, te volvemos a conectar y ya hacemos las preguntas. O sea que expone un poco la situación y después ya, ¿vale? De acuerdo, muy bien, vamos a ver. Entonces, como digo, la PCR, sabéis que el propio Kary Mullis, que fue el inventor de la PCR, dijo que si llega a saber cómo se iba a utilizar y que se iba a utilizar para diagnóstico clínico, habría renunciado incluso al premio Nobel que se le dio por esta prueba. Es decir, es una prueba que sirve para investigación, pero nunca para diagnóstico clínico. Hasta tal punto es así que si vemos cualquier prospecto de cualquier laboratorio que haya hecho un test PCR, te advierte ya el propio prospecto que no se puede utilizar para diagnóstico clínico, que es simplemente orientativa. Eso ya lo dicen los propios y ahora os voy a leer alguno. Entonces, ¿qué ocurre con la PCR para el SARS-CoV-2? Pues lo primero es que no se ha hecho una purificación de este supuesto virus. Nosotros no afirmamos ni negamos. De hecho, vamos a hacer un vídeo dando información porque tenemos contacto ahora con el profesor Máximo Sandín y tenemos muchísima información científica que la vamos a elaborar y que vamos a dar. Pero de momento, para centrar el tema, no se ha hecho una purificación, por lo tanto, no se puede saber si lo que se aisló supuestamente en los distintos experimentos que se han hecho en China, en Corea y en Hong Kong es un virus o es un metabolismo celular. Por lo tanto, si no se hace la purificación de este supuesto virus, no puede haber un estándar de oro. Y la prueba es inespecífica por definición. Para colmo, quien diseñó esta prueba, que fue el profesor Christian Dorsten de la Charité de Berlín, pues antes de que siquiera se diera el genoma del virus, antes de que se secuenciara y se hiciera público el genoma del virus, basándose ya en bibliotecas genómicas, GenBank o GenBank, aquí en español sería GenBank, tomó datos de coronavirus y a partir de aquí diseñó la prueba. Diseñó la prueba para diferenciar 1 o 2 genes del virus, para que nos entendamos. Una vez pasado a ADN, porque es una retro-PCR y se supone que el virus es de ARN, lo que se va a amplificar en la PCR son apenas 200 nucleótidos, mientras que el virus tiene prácticamente 30.000, 29.905 o algo así. Entonces, imaginaros, es un fragmento súper pequeñito. Para poder realizar una PCR correctamente hace falta unos reactivos imprescindibles que son los cebadores o primers. Y estos cebadores, si no se conoce exactamente la secuencia del virus, pues no se pueden diseñar. Él los sacó de un banco de datos y a partir de ahí pueden ser comunes con otros coronavirus. Si nos vamos a los estudios que se han hecho, podemos citar que en abril un artículo publicado en Mayo Clinics Proceedings dice, explícitamente concluye, la sensibilidad y las características generales de la prueba PCR no han sido reportadas de manera clara y consistente en la literatura médica para el SARS-CoV-2. Para colmo, como esto se ha generado un alarmismo tremendo en todo el mundo, pues la FDA, que es la responsable de validar todas las pruebas, medicamentos, etcétera, aflojó los estándares exigidos para la fabricación de pruebas, de manera que unos 175 laboratorios han aprovechado la laxitud a lo rápido sin que la FDA los evalúe. Y además, dice, solamente hay una que tenga sello de aprobación. Y luego, para colmo, algunos laboratorios como Roche o Abbott exigen que se hagan las pruebas con sus propios instrumentos, es decir, ya van ellos a dar indicaciones de cómo tendría que ser. Pero es que os voy a dar un dato todavía
antes. Esto es una PCR cuantitativa. Por definición, la PCR nunca puede ser cuantitativa. Entonces, ¿en qué se basa la cuantificación? Que a nosotros nos la venden como carga viral. Pues dice, si tiene mucha carga viral, tiene muchos virus y es muy contagioso. Bueno, pues se basa en acoplar una detección de fluorescencia, de una luz fluorescente a la amplificación del material genético que se hace con la PCR. Estos valores son regidos por un organismo que se llama MIQUE abreviado, MIQUE, que es el Minimum Information for Publication Quantitative Variety, bueno, información mínima para la publicación de experimentos cuantitativos de PCR en tiempo real. Y consiste en un conjunto de directrices que describen la información mínima necesaria para evaluar las publicaciones sobre PCR en tiempo real, llamada también PCR cuantitativa o QPCR. El propio inventor de la PCR, Kary Mullis, estuvo de acuerdo cuando dijo, si tenemos que amplificar más de 40 ciclos para un gen, dice, tu prueba está mal. Y luego todas estas directrices de MIQUE han sido desarrolladas bajo la supervisión de Stephen Baskin, que es un profesor de medicina molecular y un experto de renombre mundial en PCR cuantitativa. Es autor del libro De la A a la Z de la PCR cuantitativa y que ha sido llamada en términos de científicos como la Biblia de la PCR cuantitativa. Bueno, pues según este profesor, cuando se amplifican más de 20 o 30 ciclos, hay preocupación sobre la fiabilidad de esta prueba. Con un CQ superior a 35 ciclos hay muchísimo error. Y si el valor es demasiado alto, se hace difícil distinguir la señal real del ruido de fondo, es decir, de otra señal que puedan estar dando otras cosas. Y esto puede ser, por ejemplo, reacciones de los primers, de los cebadores, con las ondas fluorescentes que se han añadido a los nucleótidos. Por lo tanto, hay una mayor probabilidad de falsos positivos. Entonces, esta prueba diseñada por Christian Dorsten, ¿sabéis cuántos ciclos de amplificación tienen? Pues hasta 45. Hasta 45, es decir, ahí va a dar positiva hasta la arena del mar, para que nos entendamos. Y entonces, os voy a leer de ahora mismo un fragmento de uno de los prospectos que he encontrado de PCR cuantitativa para el SARS-CoV-2. A la especificidad, es decir, si detecta el SARS-CoV-2 o detecta otras cosas. Pues con esto nos dice que respecto a la especificidad puede tener interferencia no específica con virus de la influenza A, H1N1, virus de la influencia B, Yamagata, virus sincitial respiratorio tipo B, adenovirus respiratorio tipo 3 y tipo 7, virus de la parainfluenza tipo 2, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, etc. Es decir, interferencias y falta de especificidad con todos los patógenos respiratorios. Por lo tanto, en cuanto uno tenga cualquier resfriado, le va a dar la PCR positiva. Avisan porque ellos se curan en salud para que no tengan demanda, sobre todo en Estados Unidos, que es fácil hacer una demanda cuando las cosas no están bien hechas. Dice, el resultado de la detección de este producto es solo para referencia clínica y no debe usarse como la única evidencia para el diagnóstico y tratamiento clínicos. El manejo de los pacientes debe considerarse una combinación de sus síntomas, signos, antecedentes y otras pruebas. Que no se puede utilizar para diagnóstico, entonces basar unos supuestos rebrotes y es más, basar una supuesta pandemia en las pruebas PCR sin apoyarse en la clínica es una cosa, es un atentado contra la razón, contra la equidad y sobre todo contra la integridad de la población. Porque es un riesgo realmente realizar un PCR de forma voluntaria y de forma ocasional, sin ningún tipo de problema. Pues es que es muy fácil que te dé un falso positivo, simplemente por eso, porque es muy fácil que te dé un falso positivo y como se están tomando unas medidas que no caben en cabeza racional de confinar pueblos sin un solo muerto, sin nadie en la UCI, pues entonces, claro, estamos perdiendo una serie de derechos y de libertades, además de aterrorizar a la población, por un probable falso positivo. Y en los sanos, los rastreadores que luego se ponen en contacto con todos los contactos de una persona que haya podido dar positiva, te van a decir, tienes que hacerte la PCR, cuando no te van a obligar, cosa que no pueden hacer, ¿eh? No os dejéis presionar para haceros la PCR, es decir, eso de ninguna manera, ¿no? Pues entonces, en un sano, son el 80% de falsos positivos, es decir, una persona que no tenga síntomas, es que es completamente absurda, pero aun cuando tenga síntomas, pueden ser otros muchísimos gérmenes que no el SARS-CoV-2. Exacto. Solo quería puntualizar una cosa que ya comenté el otro día. De ahí la necesidad de esclarecer esta situación. Tengo un paciente, una persona que lleva 4 PCRs positivos seguidos
el PCR lo realizan cada 15 días, le obligan a estar confinado en su casa, la Guardia Civil le llama a su casa para saber si está encerrado en ella y no le negativiza el PCR porque pudo haberse vacunado de la gripe, puede haber tenido... Entonces, esto es un hecho real y por eso lo decimos hoy aquí en Sabadell, por eso hemos hecho esta conferencia hoy aquí en Sabadell, para que se esclarezca la situación. Las consecuencias sociales que puede haber para una persona con PCR positivo, sin ser enfermo, sin síntomas y sin ningún tipo de problema previo, son impredecibles en este momento, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que te 30, que empecé a observar los terribles efectos colaterales cuando aparece el autismo? Me remonté en la historia de lo que fue el síndrome de Kenner, si se acuerdan, cuando describe en 1943 por primera vez los 12 primeros casos de autismo. En el 41 se había descubierto la vacuna de pertussis, ¿no es cierto? Anteriormente a este síndrome, el autismo que se conocía y existe en la bibliografía médica era la forma clínica de la esquizofrenia. Recuerdan, en la forma catatónica, el autismo es una de las expresiones de la esquizofrenia. Ese era todo el autismo que existía. Y no es que estuviera mal diagnosticado, porque los grandes diagnosticadores del siglo XIX y del siglo XX, principios del XX, fueron los grandes semiólogos de la historia, mucho más que todos nosotros, ¿no es cierto? El verdadero autismo como entidad única aparece o lo describe por primera vez como síndrome de Kenner en 1943, por esa época, cuando en esos años había empezado la vacuna de tos convulsa de pertussis. Con los años se fue agravando la aparición de síndrome autista o síndrome de espectro autista, a tal extremo que en Estados Unidos existe un niño autista cada 22 niños. Un niño autista cada 22 niños. ¿Se escucha? Perfecto. Bien. Sí. Esa desesperante, pertenezco a una familia tradicionalmente de médicos de muchas generaciones, inmediatamente eso llamó mi atención y empecé a estudiar cómo estaban formadas las vacunas y ver ante mis ojos azorados cómo se aumentaba la cantidad de vacunas a los niños antes de los 2 años, y antes del año concretamente. De manera que hace podría decir unos 50 años, se ha incentivado en el público el uso de vacunas con la afirmación nunca comprobada de que fueron la causa de que las epidemias como la polio fueron exterminadas por las vacunas. Todo eso fue seriamente cuestionado por muchísimos autores. No me voy a detener en eso porque no es el tema de hoy, pero sí podría decirles que la inglesa Susan Humphries, extraordinaria mujer, experta en el tema, escribió un libro que aconsejo a todos mis colegas, se llama Desvaneciendo Ilusiones, lo tradujimos al español con el doctor Bota, está en PDF, se lo voy a hacer llegar a Natalia para que esté a disposición de todos ustedes, donde muestra claramente con las estadísticas que en realidad todas las epidemias de enfermedades infecciosas desaparecieron antes de que aparezcan las vacunas, cuando se corrigieron las condiciones sanitarias que eran la causa médica, sanitaria, de la aparición de las epidemias. También me entero que originalmente el virus de la polio, el virus salvaje, no producía parálisis, que esa variedad de virus fue producida por el que hoy se llama Laboratorio Wade, cuando la manipuló para hacer la vacuna y produjo el desastre de contagio de la vacuna paralizante de la polio que conocemos hoy. ¿No es cierto? A través de ese virus se produjo la famosa parálisis infantil. Pero en concreto, que fueron manipuladas desde hace tanto tiempo las estadísticas. Cuando ven las estadísticas tanto de Londres, de la misma BBC, como de la Universidad de Columbia y muchas otras, en el libro de Susan Humphries van a tener todos los cuadros. Ven cómo en la curva de disminución, casi desaparición de las respectivas epidemias, incluida la viruela, aparece recién la vacunación. Que la vacunación de viruela produjo enorme aumento de muertes por viruela, tampoco se nos enseña en la facultad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuerdo, queridos amigos, que en nuestra ciencia, en la medicina, nada puede manejarse dogmáticamente, porque la ciencia está sujeta a nuestras limitaciones intelectuales de seres humanos. Por lo mismo, todos los conocimientos científicos
médicos deben ser revisados continuamente y deben ser enriquecidos con las investigaciones particulares de todos los sectores. Cosa que ha ocurrido en otros campos de la terapéutica, como fue el caso de la talidomida en los años 50, que produjo millones de chiquitos con focomelia. Esa información fue inmediatamente receptada, se hicieron los estudios y se prohibió en aquel momento el uso de la talidomida. No ocurre así con las vacunas. Lejos de ello, todos los médicos que han levantado su voz al observar que los chiquitos se enfermaban tras la administración de las vacunas, en muchos casos fueron asesinados. Ustedes saben que 8 homeópatas de los Estados Unidos en el año 2016 aparecieron sucesivamente con una bala en el pecho flotando en el agua boca abajo con la carátula federal de suicidio. Fueron los 8 homeópatas más estudiosos del tema de vacunas, que publicaron más trabajos. Un aplauso para ellos desde aquí. Yo creo que deliberadamente, ignorando todos esos estudios, en principio por una razón comercial lógica, pero por una directiva de hace muchos años de quienes gobiernan tras bambalinas, acá no se trata de ninguna conspiranoicidad, ni todas esas pavadas que dicen para hacer callar a la gente que estudia y que piensa. Hay directivas precisas para aumentar enormemente, a través de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la administración de vacunas a los niños, de manera que la humanidad se fue acostumbrando a que la solución para toda infección es la administración de las vacunas. Ante nuestros ojos vemos aumentar, en España también es terrible, el incremento de enfermedades en la primera infancia de los niños. La aparición del asma, de las alergias es algo terrible, de bronquiolitis al nacer, de tremendos trastornos neurológicos. Les recuerdo probadamente la vacuna de hepatitis B suele provocar en los niños una meningitis postvacunal. No obstante, las voces, alertas, los médicos científicos que han estudiado fueron acallados muchas veces por la violencia, sacados de sus puestos, retirados de los centros de investigación. Existe para todos ustedes, quiero que tomen nota, la organización más calificada, a mi entender, en el mundo como tal, es Corvelva, las 2 veces con B corta, en el Véneto, Italia. Ellos hicieron un profundo estudio de las vacunas desde el año 92 en que se fundaron, tanto es así que su información es oficial. El Parlamento italiano consultó a esta entidad Corvelva en el 2018 al observar desesperados que el cuerpo médico, la mayoría de los integrantes de defensa, de los soldados de sus ejércitos, volvían o padecían en 2018 una gran cantidad de enfermedades oncológicas y autoinmunes. Es decir, una gran mayoría del personal de defensa tenía estas afecciones. Corvelva se expidió en un informe que van a encontrar todos en internet, explicando por qué son las vacunas las que, sobre todo las múltiples virales, que asociando la administración simultánea de varios virus provoca la generación en el organismo de una macromolécula que se adhiere al aluminio de las vacunas y provoca la placa de Alzheimer. En fin, no me puedo extender porque esto que les digo es solamente un preámbulo al tema que nos ocupa hoy, para que ustedes vean todo lo que ha pasado con las vacunas. El doctor Schoenfeld en Israel se ha manifestado claramente, ha descrito un síndrome que se llama ASIA, Asociación de Síndromes Autoinmunes Provocados por los Adjuvantes de las Vacunas. Ustedes recuerden que para elaborar una vacuna y darle peso molecular suficiente, cada virus se asocia a aluminio, pero a su vez es conservado con una molécula timerosal, un conservante de mercurio. Cuando ustedes dan a un niño la cuádruple sola, la vacuna cuádruple, le están dando 125 veces más mercurio en sangre que la dosis máxima permitida. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todos estos estudios? Les he mencionado a Susan Humphries, les he mencionado a Corvelva, que tienen todos ustedes que entrar a esa página. La directora de Corvelva es una excelente química, la doctora Loretta Volgan, una increíble en inteligencia y sagacidad científica.
así como en Estados Unidos la doctora Teresa Deicher ha estudiado y ha denunciado que se usan, pobrecitos, fetos de 6 semanas de gestación para inocularlos vivos, sin gastar ni siquiera en anestesia. Es algo monstruoso a lo que se ha llegado. Ella cree que el hacer vacunas en el feto humano provoca el traslado de ADN de ese niñito que es usado para hacer la vacuna al ADN del niño que la recibe y provoca el síndrome de tipo autista. ¿No es cierto? Esa es una tesis de la doctora Teresa Deicher. ¿Se escucha claramente? Sí. ¿Sí? Bien. Es una de las posturas. Yo creo que la aparición del autismo es anterior, es aún cuando se hacía la replicación de vacunas en líneas celulares animales. Ahora totalmente salvaje, estamos viviendo en una poscultura donde se utiliza como material de experimentación a un niño por nacer. Se venden sus órganos como mercancía, etc. Estas vacunas son altamente peligrosas, por supuesto. Y en ese punto me quiero detener. En dos aspectos del acontecimiento que nos convoca, que es esta llamada pandemia de COVID-19, ¿no es cierto? Los dos aspectos son los siguientes. Primero, la aparición probable de una vacuna con ácido nucleico. Estoy diciéndoles que la doctora Teresa Deicher ha hecho un amplísimo estudio mostrando que el traslado de ácido nucleico al sembrar la vacuna en un feto arrastra consigo ácido nucleico de las células y ese ácido nucleico, ribonucleico, programa el ácido desoxirribonucleico de la cabeza del niño, del cerebro del niño, ¿no es cierto? Por eso la cantidad de vacunas enormes se da antes de los 2 años. Recuerden que en el mamífero humano la barrera hematoencefálica se termina de formar recién a los 2 años, de manera que todo lo que ustedes inoculen en el niño va directamente al cerebro. Los metales pesados, aluminio y mercurio, no tienen vías normales de eliminación, de manera que todo eso va a acumularse en el cerebro del niño, pero también el ADN animal o humano arrastrado por la vacuna va al cerebro, ¿no es cierto? De chiquito, esas moléculas de ARN van a reaccionar con las cadenas del ADN del niño que sean susceptibles de acuerdo a su secuencia. Son todos médicos, así que no hace falta extenderme en No son médicos, doctora Chinda. ¿No? Pero da igual, ¿No? da igual porque exactamente, ya estamos. Bien, continúe. O sea, sé que no tenemos mucho tiempo, por eso trato de obviar las explicaciones que me parecen obvias, ¿no es cierto? Sí. Entonces, recuerden, para los que no son médicos y los colegas me disculpan, que el genoma de nuestras células contiene en su núcleo una doble cadena de ácido desoxirribonucleico. Al separarse para producirse la reproducción celular, recibe la formación de nucleótidos y demás cadenas de ribosa o de desoxirribosa a través de tripletes o condones o anticondones de ácido ribonucleico. O sea que el ácido ribonucleico tiene una secuencia de nucleótidos que se corresponde con la secuencia del ácido desoxirribonucleico. ¿No es cierto? Esta es la reproducción normal, pero en la vacuna nosotros, si utilizamos ARN, el ARN mensajero va a ir a programar el ácido desoxirribonucleico de la célula que es blanco de esa vacuna que inoculamos. De hecho, en los niños no ha sido una cosa voluntariamente hecha por la vacuna, por lo menos no oficialmente, ¿no es cierto? Sino que observamos como un accidente de la vacunación que ese ácido nucleico o ribonucleico del animal o del niño donde se replicó la vacuna va a programar el ácido desoxirribonucleico del genoma del niño que lo recibe. ¿No es cierto? Entonces, toda mutación que se ha producido en el genoma animal o en el genoma humano jamás ha mejorado la perfección del genoma de la doble cadena de hélice de ADN natural de ese ser, sino que hace o produce cambios en el nuevo ser que son menos compatibles con la perfección de la vida.
Hasta ahí el estudio normal, pensando todos nosotros que era un accidente de la vacunación. Siempre nos llamaba la atención la abolición de todos los estudios, la persecución de los médicos que iniciaron el estudio de las vacunas y su acción deleteria, hasta que de pronto empezamos a leer papers hace ya varios años de la posible nanotecnología. El artículo que les quería comentar salió en el año 92, a ver si lo tengo acá, en la UNESCO. Vacunas ARN potencialmente, a ver, ética de la nanotecnología, se llama el artículo, quiero buscarlo, o sea que hace muchos años ya que se está hablando de la utilización de nanoelementos, o sea, estamos hablando de millonésima parte de milímetro, elementos nanoscópicos, nanotecnología aplicada en material celular. Esto, Doctora Chinda. el artículo, tuve continuamente mucho trabajo y no he podido parar para preparar el No se preocupe. Quiero decirles lo siguiente, nosotros no podemos permitir como naciones que nos introduzcan una vacuna con ácido nucleico que va a trabajar en nuestro genoma, queridos amigos. O nos hemos convertido todos en retardados mentales o nos tenemos que poner de pie y pedir que esas vacunas no las queremos. Vale, pues nos vamos a poner de pie. El gran dilema de la medicina moderna, hoy vivimos en la era de Pasteur, estamos hablando de 1850 en adelante. Pasteur propuso la idea de que las enfermedades son el producto de este agente externo que son los gérmenes, que llegan, que de casualidad nos llegan, nos tocan o no, y que esa es la causa. Por ende, muy atractivamente se propone como respuesta el generar todo tipo de toxinas para eliminar a esos gérmenes y por ende intoxicar más en nuestro cuerpo. Esto desde el punto de vista de un negocio, soluciones a estos agentes externos. Sin embargo, Pasteur era discípulo del verdadero maestro de la medicina moderna, que fue Antoine Béchamp. Y Béchamp lo dijo bien clarito: no son los gérmenes, es el terreno. Soy yo, mi salud, mi estilo de vida, mis hábitos, mi nutrición, mi disposición hacia la vida, lo que me permite estar sano y hace que aquellos factores externos de enfermedad se conviertan en irrelevantes. Bueno, voy a hacer algo un poco usado, que es acercarme al público en este momento. Yo no preparé ningún speech para hoy, no tengo nada armado y creo que lo fundamental en este momento es que haya un intercambio de información claro, preciso y acertado. Con lo cual, me parece que lo que mejor puedo brindar es desde mi conocimiento y el conocimiento del panel, escuchar sus preguntas. Estoy parado acá para acercar el micrófono al que tenga alguna pregunta y ya tenemos la primera. Yo, bueno, personalmente miedo no he tenido en ningún momento a la pandemia, a la llamada pandemia. Yo lo que tengo miedo es al terror que están haciendo los medios de comunicación, y también tengo miedo a esta vacuna, ¿no?, que nos quieren inocular. Y bueno, yo soy profesora y lo que no querría es que me obligaran, ¿no?, a poner la vacuna. Y como yo, pues supongo que médicos y personal, entonces yo querría saber si hay alguna plataforma, ¿no?, donde puedes tú firmar a nivel mundial, ¿no?, una plataforma de que podamos hacer fuerza todos y poder, pues, luchar, ¿no?, contra esto. Perfecto, esta es una excelente pregunta. ¿Quieres dar información previa? Sí, yo, bueno, más o menos. En este momento, esto es excelente y esto es muy importante. En este momento hay varios grupos de abogados a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa, me olvido de acercar el micrófono, y a nivel de Estados Unidos, que están empezando a coordinar el esfuerzo para los recursos de amparo. Acá hay un elemento fundamental a nivel constitucional y a nivel de la soberanía del individuo,
que está siendo sistemáticamente violado, y los esfuerzos para legalmente poder contrarrestar esto y lograr esa protección que debemos lograr para que no se nos imponga esto, están en camino. Así que esto va en breve, ya se va a ir anunciando. Yo quisiera añadir algo, si puede ser. Sí. A ver, no, quisiera añadir que aquí en España está el abogado Luis de Miguel Ortega, que en la asociación Escabellum Acus, que bueno, acaba de hacer una publicación y un vídeo donde nos advierte que ya la Comisión Europea ha dado, o sea que el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la Comisión Europea para que se pueda hacer una vacuna, y lo que es peor, con organismos genéticamente modificados y saltándose todas las pruebas de seguridad, es decir, aflojando la legislación que hay para que se pueda hacer sin garantías de seguridad y conteniendo esta vacuna organismos genéticamente modificados. Si eso lo aprueba la Comisión Europea, de ahí a que nos la pongan y a que nos obliguen, es un paso. Así que ahora es el momento de luchar, unirse a esa asociación y, bueno, difundir todo esto. Y unirse a esa asociación, aunque sea a modo de recibir información, de contactar, de que este abogado vea, porque él ha presentado un requerimiento, pero que vea que hay detrás gente que está apoyando. Porque si no, es una lucha un poco como titánica de una persona sola aquí en España. Si hay más abogados que se sumen, mejor. Excelente ese comentario. Yo a Luis lo conozco desde hace tiempo. Es un titán. Está haciendo un trabajo extraordinario y no solo él merece el apoyo nuestro, pero nosotros merecemos la extraordinaria ayuda que él está brindando. Bueno, en primer lugar, gracias, de verdad. O sea, necesitábamos esto como de mayo. En segundo, aparte de estas reuniones, ¿tenéis previsto como lo que pasó en Berlín, pero en España? Porque yo tengo un cacao de fechas de 8 de agosto, 16, 23, 12 de septiembre. Vosotros, como médicos, por la verdad, y Escabellum, ¿hay alguna fecha donde se haya unificado un poco, poder visualizarnos todos los que estamos, silenciados, temerosos o con ganas de revertir, como dijiste al principio? O sea, ¿cuándo y dónde podemos salir a denunciar esto? Esa es la pregunta. Y segundo, también, como médicos, por la verdad, ¿admitís voluntarios al margen o sea, me da la sensación, mi cabeza es estratégica, soy de derecho, pero es estratégica. El técnico de sonido, el informático, el que te dice, no, lo digo de verdad, o sea, es como, ¿hay alguna posibilidad de aunar personas, manos, tiempo, dinero para que esto sea un pepino y no que... Gracias. Bueno, desde aquí quiero decir que Médicos por la Verdad aún no ha determinado ninguna manifestación ni solicitado ninguna, ni yo tampoco a nivel personal. Sí que es verdad que no estamos en contra de... Creo que, bueno, ya lo dije varias veces, creo que las manifestaciones se han legalizado en la democracia y como factor de evolución de la humanidad por la necesidad del ser humano a mostrar, a canalizar toda su frustración, a canalizar toda esa ira, que de esa manera se puede hacer de forma pacífica, ¿no? O sea, una visibilidad de ese rechazo y de esa inquietud y esa angustia interna, ¿no? Pues realmente canalizarla en eso, y por eso se han desarrollado y se han permitido, ¿no? A lo largo de este último mitad del siglo XX, principios del siglo XXI, como determinante en la evolución de la humanidad, evidentemente. Con lo cual, tenemos todo el derecho a manifestarnos, tenemos todo el derecho a hacerlo pacíficamente, acatando la ley, por supuesto. Estamos en España, aquí hay unas normas, unas leyes, en otros países son otras. A mí tampoco me gusta pagar a lo mejor tanto dinero a algunas personas de impuestos, y hay que pagarlos. Eso no quita para que nosotros no podamos realmente, pues, hacer nuestro ejercicio de derechos, ¿no? A todo esto, Escabellum tampoco creo que ha puesto ninguna fecha, ¿no?, de manifestación, pero lo hablaremos. El problema que tenemos de infraestructura es lo que dije, ¿no? Esto va tan rápido que no tenemos capacidad de gestión. Es más, hicimos el grupo de Ciudadanos por la Verdad. Me ha sido imposible entrar ahí a participar. Es que lo siento enormemente, Ángel, también con muchos problemas. Médicos por la Verdad, ya veis, en los últimos 10 días
se ha hecho en Argentina, en México, en Costa Rica, en Alemania fuimos. Entonces, hay una necesidad de desarrollar muchas acciones, mucha actividad, porque también hay una necesidad de reaccionar ante las acciones que nos vienen de fuera. Entonces, estamos en esto. De hecho, esto se organizó ayer y esperemos que se organice mucho más porque es la única manera de mostrar y de demostrar, ¿no?, cuál es nuestra labor realmente como médicos en este momento. Y por eso digo que sí, todo es importante. En Médicos por la Verdad está el grupo hay un grupo de Telegram, también hay mi correo es natalia.prego@hotmail.com. Ahí estoy también recabando muchas personas. Entonces, bueno, estamos en ello. No puedo avanzar mucho más porque nos es difícil, de verdad. Bueno, el riesgo de confinamiento está ahí. Por eso el problema de fechas y de manifestaciones. Por eso el problema que tenemos de urgencia, de necesidad de pedir autorizaciones con antelación, de todo esto. Por supuesto el riesgo está ahí, la amenaza está ahí, eso sin duda. Bueno, nuestro buen amigo Bill Gates anunció hace 5 o 6 semanas en un video con su esposa Melissa que parece que la humanidad no ha respondido como debería haber respondido a esta pandemia que él había predicho ya hace varios años, y en su poder predictivo dijo que ahora sí, con la que segunda que se viene, ahora sí que le van a prestar atención, ¿verdad? O sea que los informes son claros de que se viene ya para septiembre una intención de algo nuevo. Natalia, y esto me da pie para un comentario más para agregar a esto antes de ir ahí. Tengamos en cuenta que tenemos dos enemigos. Hay uno externo y hay uno interno. El externo lo conocemos bien, lo estamos nombrando, el virus, la pandemia, los gobiernos, etcétera, etcétera. Nos estamos olvidando de mencionar el interno, y tal vez el más significativo de todos: nuestros hábitos, nuestro egocentrismo, nuestras agendas personales, todo eso que ha hecho que cada uno de nosotros que conformamos la humanidad haya llegado a donde estamos hoy. Y para cerrar esto voy a citar a Einstein. No podemos resolver el problema al que nos enfrentamos con el mismo frame of mind, la misma mentalidad y el mismo accionar que creó ese problema en primer lugar. Entonces el despertar nuestro tiene que incluir un replanteo en profundidad de qué hizo cada uno de nosotros para llegar hoy a donde estamos y qué realmente necesitamos hacer para construir un mundo nuevo. Por darle la oportunidad por poder hablar. Primero decir que soy persona, soy ingeniero. Comentar que a nivel de vacunas tengo 3 hijos. Tengo un hijo que tiene el síndrome de Charge, actualmente tiene 11 años, es ciego, sordo, no habla, es epiléptico, cardiópata y tiene un montón de problemas. Tengo otro hijo de 8 años que es diabético, epiléptico, problemas en el habla. Los dos tienen mutaciones genéticas. Una referencia a las vacunas. La pregunta que quería comentar es, hay que trabajar en equipo, el conocimiento de la conciencia va primero, y la pregunta que hago es un poco incómoda quizá al colectivo médico, pero me viene del corazón y creo necesaria hacerla, es: el colectivo médico está siendo amenazado a nivel laboral para hacer lo que no quiere hacer y lo está haciendo porque está siendo amenazado. Y la otra pregunta es: obviamente hay una serie de personas que están gestionando esto desde arriba y están escondidas. ¿Qué se puede hacer para que pierdan este poder, ¿no? Al comentario de si el colectivo médico está siendo amenazado, la respuesta es sí, claramente. Los médicos que aparecen en este tipo de actividades, como Natalia, como yo, somos médicos, estamos en el mismo baile que el resto. Lo que yo voy a hablar en lo personal, no puedo hablar por los demás. Lo que a mí me motiva es hacer las cosas bien. Lo que a mí me da paz es hacer las cosas bien.
El dejarse amedrentar, el dejarse manejar por las amenazas, en una situación que realmente es entre mi persona como profesional y mi paciente, es en mi opinión cobardía pura. Y es hora de que ya dejemos eso de lado. Y esto para mis colegas. El participante anterior, yo tengo un hijo de 29 años con síndrome de Asperger. En ese momento no tenía conocimiento, se puso todas las vacunas pertinentes. Quizá más adelante que he investigado un poquito más, pues posiblemente pudiera ser razón de ello, ¿no? También tengo un sobrino que ahora tiene 8 años. O sea, es cierto que están proliferando muchísimos. O sea, cuando mi hijo al principio es que costó muchísimo, ha costado mucho subirlo, puesto que en ese momento no había profesionales o sea, lo diagnosticaron a los 7 años porque hemos estado muy encima, pero ahora es mucho más fácil precisamente por esa proliferación, porque hay tantísimos que ya los profesionales ya saben. De todas formas, yo lo que quería hablar en ese momento era de las mascarillas. O sea, yo trabajo en un centro comercial, entonces tengo cierta presión. Estoy 7 horas, las cuales tengo que llevar la mascarilla. He llamado a mi doctora para que me haga un papel, puesto que yo el año pasado tuve una serie de enfermedades relacionadas con la ansiedad, alergias, etcétera. Supongo que tuve una bajada de defensas y tuve de todo, ¿no? Entonces me estuve medicando incluso para la ansiedad. Le dije, o sea, que me hiciera un papel, puesto que ya sabe que yo tengo ese historial. Ni siquiera me han llamado, me filtraron las personas que están en el mostrador y me dijeron que no se estaban haciendo estos certificados y que ya me llamaría la doctora. No me ha llamado. En el trabajo, por convicción personal, yo he podido ir lidiando hasta ahora poniéndome la mascarilla un poquito debajo de la nariz, porque creo que me es menos perjudicial. Y lo he ido pudiendo hacer, porque no lo hago por rebeldía, sino por convicción. Porque es que me sienta mal, es que de verdad que me da ansiedad, no puedo estar trabajando con la mascarilla. Pero ahora estoy de vacaciones, pero antes de coger las vacaciones tuve ya más presión los últimos días, puesto que empezaron a ver los rebrotes de la herida, rebrotes por aquí, por allá, la gente, los jefes, etcétera. Se van, pues bueno, van metiendo presión e intensificando esas normas que ya había y que se habían quizá relajado un poquito. No sé qué pasará cuando vuelva. De todas formas, es cierto lo que decía el doctor, que yo personalmente he pasado por muchos estados emocionales en muy poquito tiempo y, claro, tengo que reconducirlos porque si no me bajan las defensas, me coge mucho estrés. Quizá por esta rebeldía, esta rabia, todo esto, ¿no? Entonces hay que reconducirlo, es cierto. Y, por ejemplo, ahora estoy de vacaciones y no me preocupo, o sea, cuando vuelva ya veré. Muchas gracias. Esto con el mayor dolor de mi alma, sepamos que son grandes maestros de la humanidad y que han venido a enseñarnos. Bueno, la Generalitat de Cataluña en mayo del 2020 hizo una nota informativa coaccionando a los médicos catalanes para no pasar ningún tipo de certificado de exención de uso de mascarillas. Es oficial, tenemos la nota informativa, evidentemente. Allí solo es informativo, claro, no es nada obligatorio. Por eso desde aquí quiero hacer un llamamiento a mis compañeros catalanes para decir que no es por ley esa prohibición, que simplemente es informativo, y si ocurre algo van a ser los responsables ellos y no la Generalitat ni el Instituto de Salud, porque allí no prohíbe a nadie, simplemente hace una presión psicológica para que los médicos no pasen esos certificados de exención de uso de mascarillas. Y sabemos que esas situaciones provocan un efecto deseado en las personas que se le aplican, ¿no?
Evidentemente, la coacción incluso es un delito, difícilmente demostrable, pero es un delito y evidentemente se ha hecho. Dicho esto, avanzamos y decimos que en Médicos por la Verdad estamos intentando dar consulta gratuita a las personas que tengan un problema muy grave en ese sentido, ¿vale? Estamos intentando hacerlo y en ello estamos para hacer una revisión, para dar consejos de salud, para atender a estas personas como usted que están desesperados y no saben. Entonces estamos organizando eso y más cosas. Y por supuesto es importantísimo saber que esa ansiedad que te pasa no es un producto de una elucubración mental ni un problema de tener mala cabeza. No, es provocado por un síndrome de hiperventilación, por una bajada de oxigenación celular que hace que aumente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, provoca angustia, sensación de taquicardia, etcétera, etcétera, mareos, desorientación, y eso provoca en la persona una vivencia de ansiedad. Se llama... A ver, yo quería añadir una cosa, como acciones prácticas es importante, en primer lugar, no deis datos, no deis información a los rastreadores. A todas las personas que estén abiertas a eso, decidles lo mismo. No dejéis entrar en vuestro domicilio a nadie sin una orden judicial. Y si por cualquier razón os obligaran a haceros la PCR, es imprescindible que le pidáis el prospecto de qué prueba os van a hacer para poder demandar luego según la sensibilidad y la especificidad de la prueba. No os dejéis hacer ninguna prueba, pero si os obliga un juez, os obliga a la policía, os tienen que dar el prospecto. No pueden haceros una prueba sin saber qué os están haciendo. Y después, si es conveniente, pues con eso se puede demandar. Entonces, hacer resistencia.